Queridos amigos, bienvenidos a su programa Psicología Reconciliadora. El día de hoy estamos con Santiago y yo, Liliana, para abordar el tema de la depresión en la segunda parte del capítulo anterior. Retomemos el dato que habíamos mencionado sobre una proyección de la OMS en la cual para el 2030, dado que se viene incrementando los casos de depresión, probablemente 25% de la población habría sufrido de una depresión mayor, nótese mayor en el sentido de una depresión severa, en algún momento de su vida, lo cual, como hablábamos anteriormente, es bastante alarmante y nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que influye o qué puede estar pasando para que, a pesar de una mejora tecnológicamente hablando en la farmacología, en los remedios que se recomiendan de última generación, y incluso en las técnicas psicológicas, este problema vaya agravándose cada vez más? Es una pregunta compleja, ¿verdad, Santiago? Una pregunta compleja que muchas veces los psiquiatras y los psicólogos probablemente nos hemos hecho, porque si es que tenemos en cuenta que en la depresión intervienen aspectos biológicos, como puede ser un déficit de serotonina o noradrenalina, que usualmente en la mayoría de casos lo podemos detectar, si vemos el crecimiento, ¿no?, en las cifras de la proyección de la depresión a nivel mundial, uno podría inclusive alarmarse porque dice, bueno, si así es en el 2030, ¿no?, y no queremos alarmar a nuestros televidentes, ¿cómo será en el año 2100? Probablemente hablemos de 50% más, de que esperemos en realidad no sea así. Es ahí donde yo creo que la fe, precisamente, puede iluminar la comprensión de este problema, así como su tratamiento probablemente, dándonos elementos que muchas veces no tenemos en cuenta. Yo puedo ver día a día en mi consulta y conversándolo con muchos colegas, conversándolo también con psicólogos, de pacientes que identifican que teniendo muchas cosas o queriendo lograr más éxito profesional, éxito económico, ganar más estatus, sentirse cómodo con las cosas que tienen y que van adquiriendo, no llegan a satisfacer todas sus necesidades, todas sus aspiraciones y se frustran, y eso conlleva desesperanza, que es un elemento que muchas veces, si no lo vemos a la luz de la fe, podría llevar a la persona a una permanencia en este estado depresivo, haciéndose una depresión crónica o recurrente, ¿no? Efectivamente, y que cuando se aborda incluso desde una perspectiva interesante, existencial, hablando de un vacío, de una falta de sentido, tampoco es suficiente, porque evidentemente con lo que tú dices y que se presenta en muchos casos, la persona se pregunta, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y muchas respuestas, incluso psicológicas, pueden plantear que lo que falta es el sentido, hay un vacío de algo más profundo, pero no lo agota, tampoco recupera a la persona. Y eso nos lleva a pensar en quién es realmente la persona, qué es lo más importante en nuestra vida. Y ahí es donde comprendemos cómo lo espiritual no puede ser un último recurso, una muleta para avanzar, sino por el contrario, partiendo de este anhelo de encuentro profundo con Dios que llevamos inscrito en la mismidad, en lo más profundo de nosotros, es que comprendemos que tiene que ver esta creciente depresión con una relación con la desesperanza en nuestra cultura. Es un tema cultural, es un tema que afecta, y por eso también cada vez más estamos hablando también de desesperanza en niños, que mucha distorsión de la realidad en cuanto a categorización no es que vayan a ser, ¿verdad? Así es, pero podemos tener niños que nos dicen estoy deprimido, utilizando precisamente ese término, o que identifican que si están tristes o aburridos, que muchas veces es una característica en niño, es un aburrimiento, una tristeza que no es habitual y que no se va a pasar de un momento a otro. Y muchas veces es una desesperanza, pero que no es solamente una desesperanza aprendida, como lo que se menciona en términos psicológicos, sino que puede ser una desesperanza más de fondo, ¿no? Que algo que nosotros vemos cuando estamos junto con nuestros padres y cómo se aproximan nuestros padres a la realidad, cómo se aproximan a la vida, si es que hay un sinsentido, un vacío, ese sinsentido y ese vacío también lo van adquiriendo los niños, también lo van adquiriendo nuestros niños. Efectivamente. Y finalmente nos lleva al tema de esa desesperanza en nuestra cultura. La cultura es, el hombre mismo vive en una cultura y es por esta falta de Dios. O sea, no es casual que históricamente, si queremos hacer un recorrido, cada vez más el tema de la depresión sea más acuciante, sea más urgente, sea más preocupante. Hay, de hecho, una explicación en el tema de que
el hombre progresivamente se va descentrando de Dios. Entonces se va descentrando de quién es él mismo, de quién es usted, de quién soy yo, de la naturaleza, de aquello para cual he sido creado, donde se encuentra mi felicidad, mi despliegue, mi realización. Entonces, tomamos como muy en cuenta el hecho de que tanto para entender el por qué la depresión viene acrecentándose en la presencia en el día a día, como para recuperarse, para reconciliarse, para poder ser la persona que estamos llamados a ser, necesitamos una aproximación desde la fe y uniendo evidentemente la fe, haciendo uso y aprovechando de todos los avances llevados por la razón en la ciencia. Así es, un aspecto importante cuando estamos frente a un cuadro depresivo, por ejemplo, son las ideas o sentimientos de culpa y de minusvalía, ¿sí? Pero muchas veces esos sentimientos de culpa pueden estar acrecentados por una aproximación equivocada a la propia realidad, por una insatisfacción con la propia vida, y se va incrementando y se va haciendo una escalada cada vez mayor de la cual es muchas veces difícil salir. No solamente en términos de que la persona no entiende que puede cambiar su actitud frente a la vida, sino que empieza a padecer pasivamente el malestar o el estado de ánimo deprimido que están teniendo. En ese sentido, como decías, el poder aproximarse desde una postura de asumir el sufrimiento por el cual uno puede estar pasando de una forma reconciliada, es distinto que cuando uno lo asume de forma resignada, ¿no? Que es algo que yo muchas veces converso con mis pacientes y ellos dicen, bueno, pues entonces yo no quisiera estar deprimido, pero si estoy deprimido me resignaré y diré que lo estoy. Cuando en realidad es una entidad, a Dios gracias, que puede ser corregida, pero que además conlleva muchas dificultades que muchas veces, si es que uno no las asume de una forma reconciliada, es decir, de aceptar aquello que tal vez no puedo cambiar en el momento. Con humildad. Con humildad y confiando en que es por un bien mayor, necesariamente, no solamente para mí, sino probablemente para las personas que me rodean, es que a la luz de eso recién uno va a poder tal vez trascender esta etapa de depresión. Es interesante porque es necesario entender este sentimiento de culpa en su mayor profundidad. Porque realmente, si uno tiene una actitud humilde de saberse criatura, de saberse herida por el pecado y que en verdad nos vamos a equivocar muchas veces, este sentimiento de culpa que pueda aparecer en cuadros depresivos no encuentra mucha base, porque finalmente, con humildad, si se acepta la fragilidad, no trata uno como de ser el propio Dios de la vida, de controlarlo, ¿no? Y no verse como alguien a quien se le va a atribuir la culpa de todo. Hay una suerte de omnipotencia encubierta en este sentimiento de culpa, que evidentemente tampoco es pensada, ni deseada, ni categorizada como así es, como no es que la ¿no? persona desee estar así necesariamente. Pero es sintomático, o sea, espiritualmente sí nos lleva al tema de la necesaria humildad para poder vivir la esperanza, para poder realmente, si se quiere, encontrar el camino, no solo de salida a la depresión, sino de encuentro con uno mismo. Así es. Ahora que has mencionado el elemento tal vez de no asumir la culpa o el elemento inclusive del pecado en nuestras vidas, que es una realidad que como cristianos católicos la podemos considerar, no todo el mundo la considera, pero está ahí presente, ¿no? Y uno la puede constatar a la vuelta de la esquina, en la propia casa, en la propia vida. Es algo que muchas veces puede servir como justificación el hecho de estar deprimido o el hecho de haber buscado una salida al malestar en refugiarse en el consumo de drogas o consumo de alcohol, que ciertamente, además de ser también una patología, un problema en el área de la salud mental que nosotros estamos llamados a tratar, muchas veces la condición de pecado no permite a la persona ver que está evadiendo la realidad, que no está queriendo enfrentarse a esa situación de dolor, que no está queriendo llevar consigo ese sufrimiento que puede acompañar al sufrimiento del Señor en la cruz, sino más bien trata de evadirlo de diversas formas, siendo ellas justificada. Así efectivamente, yo recuerdo mucho un paciente que me decía muy tranquilamente, donde ya llegaba con un problema de ludopatía, aparte de la depresión, una adicción al juego y a las apuestas y que había perdido grandes sumas de dinero apostando, dinero que evidentemente se sentía ya en sí el no estar bien y no ayudarlo, pero afectaba al resto de la familia, ¿no? Y me decía, bueno, es que empecé a jugar porque me sentía deprimido, ¿no? Como algo que tendría que darse o fue arrastrado hacia ello. Y ahí muchas veces se termina
negando o claudicando ante la libertad, que es tan importante. Y esto es fundamental, queridos amigos, tomarlo en cuenta, porque ya sea cuando uno está padeciendo un proceso de depresión o nuestros seres queridos lo están pasando, necesitamos ser muy finos para poderlos ayudar. Si bien es cierto, se necesita comprensión, caridad, una actitud misericordiosa ante la fragilidad que se está viviendo, es importantísimo el tema de la libertad, de la responsabilidad ante lo que está ocurriendo, porque el tema de la justificación está también muchas veces muy presente y se renuncia a la libertad. Entonces, ¿por qué? Porque mucho la literatura también habla de que la depresión tiene aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, y el mensaje encubierto es como es una enfermedad que te atrapa y no hay manera. No es que tengas mucho que hacer, lo cual es erróneo. Y tanto así que uno también de los síntomas que uno va a ver, o si se quiere, de las expresiones que va a ver presente, por lo menos en mi práctica terapéutica, pasa mucho, es la autocompasión. Es una actitud de autocompadecerse, de tenerse lástima, de pedir que todos lo entiendan, de pedir que todos tengan mucho cuidado porque finalmente uno es una pobre víctima, pero que lleva enmascarado el estancarse en la depresión. No salen adelante, porque es una mentira en el fondo. Así es, y eso es algo que muchas veces puede ser pernicioso, que en primer lugar, como fenómeno psicológico, ocurre algo que le llamamos reforzamiento, ¿sí? Cuando la persona se siente decaída y dice estoy muy mal, y la familia dice sí, pobrecito, y estás mal, y no le digan nada, y déjenlo dormir, y no lo ayuden a salir adelante, estamos reforzando eso. Si bien con esto no queremos negar que muchas veces, sobre todo en los inicios de un cuadro depresivo, las personas se sienten bastante mal, y no podemos pedirles que pongan de su parte, porque no consiste en poner de su parte para poder sobrellevar un problema que probablemente tenga bases biológicas, pero sí uno puede pedirle que ponga de su parte cuando puede optar por querer cambiar paulatinamente algunos esquemas y cuando puede querer cambiar por una transformación, por una conversión interior finalmente, algunas de las características que tiene, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que en mi formación como residente de psiquiatría había un médico que le preguntaba a los pacientes, ¿y tú por qué quieres seguir deprimida? ¿No? ¿O por qué quieres seguir deprimido? Porque veía que había una disposición que se alejaba de querer salir de un problema, ¿no? Por estarse precisamente autocompadeciendo, ¿no? Por estar no teniendo una real misericordia probablemente con uno mismo, sino padecer dolorosamente, pero infructíferamente, el dolor que tenían. Y algo que hace brillar, si se quiere, el llamado al encuentro que tiene toda persona es que, y yo lo he visto, ¿no?, en muchos procesos donde obviamente se pasa la primera etapa, que es el empezar a recibir tratamiento, que es bastante, si se quiere, un poco pesado, y la terapia se está enfrentando, pero ya cuando se está en un proceso de empezar a reasumir la vida, el hecho de salir al encuentro de otros que necesitan más que uno es sumamente reconciliador, porque allí se está reconciliando la persona con quien es ella misma. El poder atender a otros, el poder escuchar a otros, realmente ayuda. Y qué hablar, qué decir de la salida al encuentro del mismo Señor, o sea, alentarles a que estén en una presencia de Dios. Y esto todo el tiempo, porque incluso cuando uno se puede sentir pésimo, deprimido, sin ganas de nada, la persona te cuenta, cuando está deprimida le cuesta hasta levantarse de la cama, o sea, empezar el día. Está todo el hermoso panorama del ofrecimiento. O sea, siempre se puede optar, siempre se puede tomar una postura, se puede elegir desde la propia libertad, sea cual fuere la situación en la cual nos encontramos frágiles, limitados o enfermos, como es en este caso, ¿no? Así es, y desde el punto de vista, por ejemplo, de una aproximación de lo que es la terapia cognitiva, se habla de que hay cuando uno está deprimido, una aproximación negativa a sí mismo, a los demás, hacia el futuro, pero cuando va mejorando el ánimo, precisamente esa aproximación tendría que mejorar. Pero si es que no hay una visión más trascendente, podría ser que el ánimo mejoró, pero mi visión a futuro no está plagada de elementos positivos, realmente positivos, porque yo estoy contento con mi vida y digo, voy a seguir haciendo las cosas que venía haciendo antes y además voy a poder transmitir esta mejoría, que no es que, si bien hay depresiones que tienden a la cronicidad, que son difíciles de tratar, a Dios gracias no son la mayoría,
poder hacer de mi vida algo en lo que yo puedo tal vez comunicar a otras personas precisamente que yo he pasado por eso. No es como cuando uno dice, yo estuve resfriado. Yo también estuve resfriado, claro, hubo una gripe que estuvo por acá durante la semana pasada. Y uno puede tener la experiencia de acompañar, de comprender y de ayudar a otras personas a mejorar. Esto es algo que estarían llamadas todas las personas que probablemente han pasado por una etapa así, que a la luz de la fe quieren compartir precisamente la mejoría que puede haber logrado, teniendo en cuenta no solamente el elemento, como mencionamos, biológico, sino también el psicológico y ciertamente el espiritual, que probablemente es el fundamento. Sí, sin duda queda una riqueza personal tras haber pasado desde la fe una situación así, pero incluso en el momento, o sea, por cómo es nuestra vida, ¿no? O sea, tú eres padre, con tu familia, las personas tienen que seguir viviendo y salir al encuentro de los demás. Si se quiere, al máximo de las posibilidades. Y eso es importante, porque a veces también algo que frustra mucho cuando la persona está deprimida es, no me da, no puedo. Y no es del todo falso, o sea, realmente le cuesta muchísimo más. Pero a lo que pueda ese día. Es un poco el día a día ir según el plan de Dios, poder avanzar un poco más. De hecho, se va a estar recuperado antes si es que se colabora con la gracia del Señor poniendo los medios, como habíamos mencionado anteriormente. Se va a avanzar más rápido de lo que uno siente en ese momento, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar, más allá de lo cognitivo, que es mucho más profundo, en el poder confiar esperanzadamente en el Señor. A veces preguntan por qué, si ya estoy supuestamente haciendo todo lo que tengo que hacer, mi vida espiritual, estoy en un tema de terapia, mejorando mi aproximación a las cosas y tomando mi medicación, ¿por qué me sigo sintiendo mal? Que de repente no estoy espiritualmente bien, si yo sí confío, entonces no estoy confiando, ¿no? Entonces hay como unas interpretaciones que muchas veces se prestan a confusión. Me imagino que también te ha pasado igual. Sí, también me ha pasado que a veces por sesgos particulares que pueden tener las personas, dicen, doctor, yo en realidad tengo por qué estar agradecido a Dios, ¿no? Tengo una bonita familia, tengo un buen trabajo, no paso necesidades, creo que soy una buena persona, ¿no? Es más, espiritualmente estoy bien, me busco aproximar al Señor, pero no sé por qué estoy sintiéndome tan mal, porque estoy deprimido. Entonces probablemente algo estoy haciendo mal, probablemente no soy una buena persona en el fondo, probablemente no estoy tan cercano a Dios como creo. Pero ese a veces es un sesgo cuando la persona no entiende que precisamente los caminos que cada uno tiene son diversos y que los tiempos en recuperarse son diversos y que uno no puede atribuir, así como no puede atribuir todo a una medicación o toda una terapia, tampoco puede atribuir todo a la acción del Señor, que ciertamente puede curar diversos males y enfermedades, pero como decíamos, debemos de cooperar activamente con esa gracia, ¿no? Porque si no, podría ser que caigamos en una suerte de rebeldía por creer que Dios no nos está escuchando y no nos está ayudando a salir del problema que estamos atravesando. En ese sentido es muy saludable, creo yo, algo que es bastante claro e inclusive práctico y a la vez profundo, que es el revisarnos en nuestras 4 relaciones fundamentales. ¿Cómo estoy en mi encuentro conmigo mismo, conmigo misma? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Me estoy autocompadeciendo? ¿Me estoy conociendo más? ¿Estoy creciendo en humildad? ¿Estoy más objetiva o objetivo con la realidad? ¿Cómo estoy en el conocerme, en el adentrarme y cuánto estoy? Evidentemente no pretendo que uno dedique tiempos para mirarse, porque a veces también la tendencia, si se quiere, que es peligrosa, es a querer como autoengullirse, ¿no? Mirarse todo el tiempo, compadecerse, sino cómo estoy en el tema de poderme conocer, de poder reflexionar, de poder profundizar, cómo estoy en mi relación con las personas, los seres queridos, estoy viviendo la caridad, estoy de repente, una persona deprimida tiende al mal humor, al fastidio, me estoy esforzando realmente y pidiendo gracia para tratar en caridad, con mayor misericordia, con mayor, si se quiere, comprensión a los demás, cómo estoy ante el mundo, ante todo lo creado, y algo que es importantísimo, cómo estoy en mi relación con Dios, porque a veces, si bien es cierto, nosotros vivimos una vida cristiana, y yo lo sé, me han llegado muchos mails que me hablan de yo sé que Dios es bueno y por eso lo asumo y no digo nada más, pero en el día a día se dan inconsistencias. Estamos heridos por el pecado y hay veces que es como reclamarle o culparlo o molestarnos
Y entonces, ¿qué tanto estoy creciendo en mi encuentro con Él? ¿Qué tanto estoy creciendo en mi encuentro con un Señor misericordioso que permite esto, pero que no lo manda? Y además, ¿qué tanto estoy reconociendo cuánto es, Él lo está permitiendo, pero cuánto es de la cultura en que vivimos, de las consecuencias de mis propias opciones, de repente fragilidades que sí puedan tener un componente un poco más físico que el psicológico, o cuánto es también, que también ocurre, situaciones de depresión que tienen mucho de una lejanía de Dios por mucho tiempo antes. Entonces, cada persona es un misterio y un mundo. Es importante como revisarnos, ¿no? Cómo es mi conocimiento de mayor madurez, como les decía en el encuentro con el Señor, en conocer quién es Él, no la idea que me hago de Él, sino quién es realmente el Señor. Y poder crecer en mi fe, pero acordémonos lo importante que es el tema de la metanoia, el tema de una conversión, y empezando por una conversión de la mente, un mayor conocimiento del Señor en esta situación de depresión, de fragilidad, un mayor conocimiento de la esperanza que me trae el Señor Jesús, de la misericordia que tiene conmigo y además de toda la gracia que me está dando en todo momento, es fundamental. Yo creo que es un buen momento además para poderse revisar en familia, ¿no? Y eso que tú planteas es un ejercicio hacerlo de manera individual, hacerlo en familia, y creo yo que podría ser una evaluación constante de cómo está mi relación conmigo mismo, cómo está con los demás, cómo está con el mundo, cómo está con Dios, fundamentalmente como mencionabas, que uno podría hacerlo inclusive a manera de prevenir ciertas crisis. Porque si estamos hablando de depresión, estamos hablando de un problema que no se presenta recién en la edad adulta, sino que muchas veces muchos niños, muchos adolescentes la presentan, y que es importante prevenir estas situaciones. O en el caso de la mujer, situaciones en las que por cambios hormonales ciertamente, como es en el posparto, podrían presentarse, o antes del periodo menstrual, como es en el caso del síndrome o del trastorno disfórico premenstrual, que uno podría también prevenir algunas situaciones, si bien necesita muchas veces un tratamiento concreto, especializado, a la luz de hacer esta evaluación constante de cómo está cada una de sus relaciones. Sí, efectivamente, no esperar el momento en que uno lo padezca, sino el vivirlo ya día a día es la mejor prevención, ¿no? Definitivamente, cuando dicen que la mejor medicina es la prevención, se aplica en nuestra vida cristiana, vivir las virtudes, el poder vivir ese encuentro y estar comprendiendo que hay momentos como que son de mayor vulnerabilidad o más propicios, pues en ese momento fortalecernos más, ¿no? Como son las ocasiones que tú mencionas. Definitivamente es un tema que da para mucho, es bastante fuerte en la vida de las personas, pero creo que lo que necesitamos es como dejar en claro todo lo que se puede hacer para prevenir y hacer para ayudar a aquellos seres queridos en los diferentes momentos, ¿no? En la infancia, la adolescencia misma, en el caso tan particular como se da la depresión en una mujer y en el hombre, que tiene unos matices diferentes, en los ancianos también, ¿no? Diferentes momentos de la vida, que efectivamente son momentos de particular fragilidad, si se quiere, ¿no? Pero quisiera terminar también y como redondear esta idea en que hay que reconocer, como tú mencionabas al principio, que el tema del pecado no es algo añadido, sino que tiene que ver con una lectura errada. Hay veces que se habla del pecado en términos del mal que he cometido, que me alejo de Dios, lo cual es real, pero hay todo un trabajo perenne por hacer, que es el poder trabajar para que este pecado que hiere a la persona hace que uno decodifique erradamente las cosas. Entonces necesita o cree que necesita una serie de cosas que no necesita en realidad. Y la mejor manera es el poder aproximarnos a los criterios evangélicos. Es decir, el tema, y aquí hablamos no solamente en la propia historia personal, sino en toda una cultura, que se aleja de Dios, que lo niega, que lo ignora, y obviamente cae en ruptura y obviamente decodifica mal sus necesidades fundamentales. Entonces, es importante que empecemos por nosotros mismos. ¿Cómo estoy leyendo la realidad? ¿Qué cosas realmente necesito? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Cómo vivir la esperanza? ¿Cómo asumir el sufrimiento? ¿Cómo contar con una acogida de la gracia que Dios me da? Porque digo, en los sacramentos sabemos, es fundamental el poder recibir la gracia que Dios nos da en cada momento, de una manera tan generosa. Pero trabajar en este proceso que
Tú mencionabas la terapia cognitiva, que es interesante, como otras más, pero que va mucho más allá. O sea, es mucho más profundo que lo psicológico y es como miro el mundo. Lo miro realmente con objetividad. Y lo más claro y sencillo, hermanos y hermanas, es, ¿estoy pensando como el Señor Jesús? ¿Estoy creciendo en sentir como el Señor Jesús? ¿Estoy actuando como actúa el Señor Jesús? Los momentos de sufrimiento, y yo creo que eso es fundamental, Santiago, el tema de que incluso en una depresión hay un tema más importante, que es el ¿qué hacer con mi sufrimiento?, ¿no? Así es, porque hay un elemento de fondo que es esto de acá que yo estoy viviendo, que el Señor me está permitiendo vivir, ¿para qué es? Vamos a hacernos la pregunta, en realidad, este sufrimiento, este dolor va a ser seguramente en beneficio para mí, y no solamente para mí, sino para las personas que están a mi alrededor, pero eso va a ser en la medida en que yo lo asuma realmente como una cruz que quiero cargar, ¿no? Con una actitud sireneica, porque si no va a ser algo terrible que quisiera que se pase de una vez o que quisiera que desaparezca, y si no desaparece, desaparezco yo, que muchas veces es la actitud finalmente de pensar en la propia muerte como una solución cuando en realidad no es algo que uno está asumiendo, ciertamente con dolor, ciertamente con dificultad. Nadie dice que sea sencillo, pero que en efecto me puede traer un crecimiento a futuro, sobre todo cuando tenemos en cuenta, como mencionabas, el hecho de ver qué es lo que yo o en dónde es que estoy poniendo mi felicidad, ¿no? Para qué he sido hecho y para qué estoy aquí. Efectivamente. Entonces, queridos amigos, los dejamos con esta reflexión ante un tema que puede implicar mucho sufrimiento como es la depresión. Preguntarnos ante el Señor, ¿para qué? ¿En cuánto puedo crecer? ¿En cuánto puedo aprender a amar más a los demás? Entregarme más, ser más compasivo y misericordioso como el mismo Señor lo es. Esperamos que les haya sido de ayuda y hasta un próximo capítulo. Nos vemos prontamente. Hasta pronto.